Bueno, muy buenos días. Hoy aquí los saluda John Bretón en un programa más de UDI Gráfico, UDI Radio, trayéndoles en este magazine algunas de las tendencias y las temáticas relacionadas con el mundo de la creatividad. Y qué mejor empezar hoy miércoles que con Josué Plata, un egresado de nuestra Facultad de Diseño. Hace poco se graduó y entre sus proyectos editoriales nació unas grandes ideas. Sus proyectos de tesis dieron como en principio a grandes investigaciones y grandes hallazgos que hoy les voy a compartir con ustedes y quiero que lo conozcan, que nos cuente cómo es su vida, qué ha hecho durante toda esa época después de que empezó como fotógrafo, creativo, diseñador y ahora enfocado hacia la ilustración del street painting. Hola Josué y muy buenos días, Hola, muchas Jan. gracias por venir, por sacar un tiempito de su espacio y compartir con ustedes todo lo que nos vas a dar y a ofrecer esos tips y esos secretos y todo ese recorrido creativo que yo lo he conocido desde que empezó, como muy comprometido con el estudio, explorando como otras áreas, ¿no? Porque su merced, tengo una faceta de que era como, empezaba Sí, como sí, sí. proyectándose hacia la fotografía, y a la fotografía de moda, y de un momento a otro le dio como un giro a su profesión. ¿Quién Un es José Plata? volantazo. Ajá. Cuéntenos. Bueno, en ese momento, Josué Plata es un diseñador gráfico que está mudando fuertemente a la parte de la ilustración. Digamos que estoy en ese proceso de transición. Eh, y digamos que el proceso apenas está empezando, ¿no? Lo que tú comentabas del proyecto de grado y demás, eso fue como, digamos, a nivel personal para mí, fue algo muy experimental en cuanto a la ilustración, porque pues yo antes de eso no hacía mucho en digital, al menos a nivel de ilustración, era solamente dibujos de libreta de bocetos y listo. Sí, entonces es eso, y sí tienes razón, sí ha habido como ahí un camino ya bastante largo, que de hecho yo me demoré bastante en terminar la carrera. Eh, entonces he tenido como la oportunidad de explorar muchas cosas, ¿no? He Como que tenido la eso es parte de oportunidad. la formación de uno, ¿no? No cerrarse Sí, una línea, sino empezar como a experimentar de pronto en el camino, en el recorrido, en la vida, para qué somos buenos y en qué otras cosas también podemos trabajar, ¿no? Recuerdo ajá. grandes diseñadores como Da Vinci, los grandes maestros, sus mejores hallazgos fueron ya en la época madura, cuando ya han hecho otro tipo de experimentos, o los grandes artistas han sido médicos o han trabajado en otras áreas. Me acuerdo, por ejemplo, un artista que también tú debes referenciar, Kuleshov, el famoso Kuleshov, que fue científico, biólogo creo, Ok. científico, y empezó a trabajar otro cuento que era la ilustración de la pintura digital a partir del conocimiento del cuerpo humano, ¿no? Y Ujú, así me imagino ujú. hay muchos artistas. Pues bueno, aquí Sí, vemos, ojalá, ojalá. y después se va a llamar el efecto José Plata, el plugin, ¿no? El panel en Photoshop. Sí, así Dijimos, como Dragan, ¿no? Como el efecto Dragan. Dragan, exacto. Entonces, Ajá. Andrés Dragan es el que estábamos haciendo énfasis, ¿no? Tú conoces la carrera de él, médico, trabajaba eso y lo enfocó al arte del digital, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, sí, de hecho es una buena referencia, uh-huh. muy buena. Inspiración para muchos, igual que por ejemplo Giger, me imagino que también para ti fue súper inspirador. Bueno, más adelante nos vas a contar quiénes son esos referentes tuyos que te marcaron Claro, como profesional. Aquí, por ejemplo, nuestro compañero invitado nos muestra su portafolio para los que lo quieran conocer. Pues nosotros nos identificamos por nuestras redes, ¿no? Y esta es una forma de hacerlo de una forma muy organizada, muy corporativa, y es el Behance. Qué mejor que esto, ¿no? Y aquí, por lo que vemos, sí, tienes unos trabajos muy interesantes desde el campo fotográfico, que era que tú empezaste. sí, de hecho, pues eso es lo que te iba a mostrar, ¿no? Porque si tú miras, pues aquí está como todo en orden desde abajo, lo más antiguo a lo más nuevo, y es eso, ¿no? O sea, realmente yo sí, digamos que no he tenido como esa concentración, por así decirlo, entonces como que me he ido explorando cosas. De hecho, el tema de la fotografía inició con el querer tomar fotos para poder hacer dibujos, y yo no pensé que me fuera a gustar tanto la cámara, Fue un ¿sí? proceso previo Fue de un proceso. reflexión. Sí, entonces, pues afortunadamente me fue bien con el tema de la fotografía. Hice mucha fotografía publicitaria. ¿Tú estabas Pues en una agencia en ese momento o eran ejercicios académicos?
No, sí, estaba en agencia. Yo, pues afortunadamente, empecé a trabajar como diseñador desde que estaba en segundo semestre, ¿sí? Entonces, digamos que tuve la ventaja de poder contar como con, digamos, ahorita ya que me gradué, ya, pues no solo tengo el título, sino hay como Experiencia. un rastro ahí de experiencia por ese lado. Digamos, el tema de la fotografía fue bastante interesante porque pues bueno, aparte de que pues sí, uno conoce y, y, y aprende bastante, ¿sí? Fue más por el tema de la luz, ¿no? De poder aprender a mirar los objetos, de poder aprender a saber, bueno, si yo necesito que esta imagen se vea así, ¿cómo la voy a iluminar? Tengo que poner una luz en ese lado, una luz de pronto que me genere volumen en el borde de la persona para poder resaltarla del fondo, ¿sí? Y bueno, obviamente que todos esos conceptos con los que tú también estás familiarizado. Eh, entonces, pues nada, ese fue como el aprendizaje ahí con el tema de la fotografía. Hice mucho retrato publicitario, bastante. ¿Tú estabas Y, como un poco influenciado en la pintura, en la fotografía? En la pintura, por ejemplo, de Rembrandt, o como ese estilo de iluminación con contrastes oscuros, claros. pues realmente a mí me gustaba mucho el trabajo de un tipo que se llama Joey Lawrence. Bueno, a buscarlo aquí de una vez. El, el tipo es, bueno, es fotógrafo, pero él aprendió de forma autodidacta. Ah, Y él hace, bueno, ahí les voy a mostrar unas imágenes, no lo tenía pensado mencionar. Eh, entonces él hace como fotografías para National Geographic, también trabaja como la parte de video, he visto. Hace rato no lo miraba realmente, pero digamos como a nivel fotográfico, pues yo me referenciaba mucho, sí, sí, se ve mucho, mucho y él creo que también está muy referenciado en el estilo de la pintura de Rembrandt, que busca ese sí, claroscuro, ¿no? Ese juego de luces y sombras que a la larga pues generan como ese drama en las imágenes, en los encuadres, en los rostros o en las fotografías publicitarias. Chévere. ajá, Claro, y tiene sentido porque lo veo en su trabajo también plasmado de pintura digital. sí, uy, ahí me hice spoiler, pequeño spoiler. Y ya, Bueno, pues, bueno, sí, no, te iba a contar algo más ahí también referente al retoque. Digamos que el tema de la fotografía también está relacionado más que todo con el tema del retoque, porque a mí no se me va tan bien. eh, yo digo que yo no soy tan buen fotógrafo, eso sí, más bien como normal, pero sí en la parte de retoque, sí creo que tengo un plus ahí, y pues digamos que ahí fue donde fue empezando a derivar ese camino, pues sí, hacia la parte de ilustración y digital. más que tú estás enfocado en la parte de retoque publicitario, ¿no? Donde Uh se -huh. necesita como unas... Es interesante cuando uno trabaja en una agencia porque el aprendizaje se va nutriendo a partir de la experiencia de los demás y cada uno como que tiene su forma y su manera de hacer las cosas o los procesos y eso uno lo va como, uno lo va recibiendo y lo va tomando y lo va adaptando, ¿no? Así como uno recibe autodidácticamente de otro artista por internet que explore, uno lo va aprendiendo de Uh los -huh. compañeros, ¿no? En el ejercicio y más la Sí, exacto. iluminación. Creo que lo más importante en la fotografía de retoque es como la iluminación, ¿sí? El Ajá, color. ajá, total. Sí, es como lo más difícil, o sea, lo que uno tiene que empatar, digamos, cuando va a hacer Montaje. una composición, un montaje, es lo que tiene que lograr empatar, tanto color y la luz, saber de dónde viene, dónde va para iluminar los objetos, ¿no? No, ahí estoy como mostrándote un par de, como de cositas Chévere. que tenían un poco de todo, ¿no? Un poco de fotografía, de ilustración, por ejemplo. Sí, la ilustración la haces para ambientar los elementos, ¿no? Eso, sí, por ejemplo, eso de las cocadas, todo esto fue dibujado de cero, ¿no? Las Wow. Y se cajas, parece, le cuento que uno ve este trabajo y siente que es una fotografía, te acercas a ese detalle, al speed painting, al hiperrealismo. pues sí, la idea era, como no sabía manejar 3D, entonces, Que es lo que hoy en día todo el mundo le apuesta, ¿no? Porque sí, eso es lo que se ve. Sí, se vuelven duros en 3D y casi simulan la fotografía. Se están sí, acercando exacto. demasiado, ya hay demasiado en eso, ¿no? Hay grandes fotógrafos que trabajan así en 3D y combinan con fotografía. Y uno ya no sabe diferenciar la línea entre lo que es real o lo que es digital.
a lo que es digital. Sí, señor. Bueno, y de acá vamos a, me imagino, a conocer tu proyecto académico que fue algo magnífico y que te marcó a ti como un ejercicio de investigación, pero quisiera también conocer, bueno, mientras nos vas mostrando ese documento de la tesis, ¿cómo fue la Ajá. idea para llegar ahí? ¿Fue un banco de ideas? ¿Ustedes empezaron a generar un ejercicio de lluvia de ideas? ¿Cómo fue el ejercicio de llegar a este proyecto? Bueno, el ejercicio sí fue, nosotros tomamos una referencias de los bancos de ideas, ¿no? Entonces empezamos a mirar más o menos qué había y encontramos un proyecto que nos llamó mucho la atención. Realmente nosotros no teníamos como tan claro qué era lo que queríamos hacer. Yo solo sabía que quería meterme de lleno con el tema de ilustración porque veía en el proyecto la oportunidad para aprender a hacer ilustración digital, porque en ese momento lo que yo te digo, yo no sabía, ¿sí? Yo no sabía, y pues yo decía como que Tomó el riesgo. necesito algo que me ponga sí o sí a ilustrar, ¿sí? Aquí voy a mostrar la portada. Dame un segundo, aquí. Listo, eso ¿Cómo se es. llama cómo se llama tu tesis? ¿Cómo se llamó tu proyecto de grado? Uy, el nombre completo es larguísimo. Bueno, entonces, ese fue el Sí, resultado, el producto de esa investigación. Se ese es llama el así. producto. Era un artbook ilustrado de personajes sobrenaturales Ujú. de la cultura popular de Bucaramanga y de su área metropolitana, ¿sí? Interesante. Entonces, pues nosotros, obviamente, creo que fue más difícil de lo que pensábamos, que fue hacer el trabajo de investigación. Ujú. Fue muy difícil porque pensé que iba a haber más material al respecto, pero resulta que no. Resulta que de esto, de personajes sobrenaturales, casualmente no hay mucho, al menos material bibliográfico. La casa del diablo, Eh, los puyantes. claro, no, y está lo que se dice, exacto, está Sí. lo que se dice, lo que la gente dice, pero, pero no, o sea, no hay, como tal escrito, no hay mucho. Entonces nos tocó pegarnos una rebuscada de libros así inmensa, empezar a leer, mirar otros Ujú. proyectos que se han hecho tal vez similares, porque no había algo así como tal muy concreto en cuanto a ilustración de leyendas. Y nosotros lo que queríamos hacer era mostrar cómo se usar el proceso, o sea, usar procesos de concept art, de arte conceptual, Ujú. para, con base en la investigación que nosotros estábamos haciendo, determinar según como cuando tú describes a un, por ejemplo, un asesino o algo por el estilo, que las personas los describen y hay alguien que los ilustra y trata de hacerlo lo más parecido a lo que esas personas vieron. Entonces, fue un ejercicio muy testimonial, ¿no? De recopilar información, empezar a mirar características, que ya aquí, pues, bueno, ustedes pueden ver acá, en total hicimos, bueno, mentiras, no recuerdo cuántos personajes hicimos en total, pero pues eso consta de 7 capítulos, básicamente, donde como tratamos de agrupar, porque hay personajes que podemos, digamos, que se llaman de diferente forma, pero poseen características similares, entonces los agrupamos en un solo capítulo. Genial. Hace Eh, poco exploré el trabajo de la página 37. Esa fue como una de las obras que hace poco miramos en mi gráfico, en las redes sociales, y me llamó ajá, mucho la ajá, atención, ¿no? ajá. Ahí sí, lo voy a mostrar por acá. Sí, aquí. Es una, mejor dicho, tienes un documento memorable para hablar y para discutir de esto durante mucho tiempo, con todas esas piezas que tú has logrado. Este es el, Sí, claro, excelente, sí, interesante. ese era como el proceso de bocetación, ¿no? Mm. A mí, pues personalmente, con el que me siento más satisfecho es con el personaje del diablo, que ya pues, les vamos a ir Es muy mostrando. subjetivo, ¿no? Porque para muchos de pronto depende de los gustos, de la percepción que tiene uno cada uno, ¿no? Como lo que le Mm. transmite la imagen. Sí, sí, claro. Ah, bueno, nosotros le pusimos el buen amigo, ¿no? Era uno de los sobrenombres que tenía el personaje. Eso, y bueno, eso lo que hicimos fue leer varias historias. Hay versiones de las que uno, o sea,
no se imagina. Por ejemplo, hay una versión del Diablo, que fue la que quisimos representar acá, que era un tipo vestido de traje blanco y con piel dorada, ¿no? Entonces, de hecho, tú lo puedes ver acá. Bueno, aclaro que en el proyecto no solamente hubo participación con mis ilustraciones, sino nosotros buscamos la forma de incluir a otras personas que fueran artistas locales que trabajaran que trabajaran las ilustraciones. Fue Sí. participativo Eso con artistas, con la comunidad. fue participativo, sí. Esto es de una chica que se llama Jenny Aldana, por ejemplo. Sí. Esa imagen. ¿Sí? Entonces ella tomó esa historia, nosotros tomamos las historias y empezábamos a notar características fisiológicas, vestuario, empezábamos a notar como ambientación, a notar todas esas cosas, de qué color son los ojos, cómo son los dientes, cómo se vería y demás. Patrón. Exacto. Exacto, y era eso, ¿no? Hallar patrones en común. Entonces fue como esa exploración, ¿no? Pues aquí que se viste de blanco, que en otras no, que se viste de negro, qué ropa había en la época, por ejemplo, que esas historias son más o menos por allá de los 40. Eso, entonces más o menos mirar qué ropa, qué vestuarios podía tener. Y fue toda esa exploración, ¿no? Cómo podía ser la cara, debía expresar maldad, ¿sí? Que tenía los ojos brillantes, que fumaba un puro, bueno, en este caso el personaje del buen amigo. Entonces, y aquí también fue una exploración también como diferentes procesos, no solo a nivel, digamos, bueno, también una exploración a nivel de procesos digitales, porque mira que, por ejemplo, este rostro que tú ves acá, te voy a mostrar aquí más en detalle, este rostro, esto está pintado sobre una foto, ¿sí? Obviamente, ya por el tiempo también que nos veíamos un poco ahí como encima, entonces empezamos a mirar qué podíamos hacer para acelerar un poco el proceso. Entonces, pues, utilizar fotografías mezcladas con ilustración, que fue esto. De hecho, no sé si se les hará familiar el rostro, pero sí es de un personaje conocido, ¿no? la cara, pues, aquí el diablo, de un actor conocido. Entonces nosotros pues, lo que hicimos fue transformarlo a lo que se quería conseguir. ¿Sí? Wow. ¿Sí? Bueno, también fue mirar la parte de vestimenta, ¿no? Cómo debía Vestuario, la dirección de arte, me imagino, ¿no? Los elementos que acompañan cada escena. claro, en este caso, en el caso de esa parte, pues como puedes ver aquí, él tiene unas monedas de oro, tiene un cinturón con un arma, ¿sí? Esos son como lo del puro, el tema, el tipo de sombrero que llevaba. Ya como no se mencionaba, o bueno, se mencionaban diferentes prendas, pues nosotros escogimos esta ruana y decidimos darle como un poco de un look ahí fantasmagórico, por así decirlo. ¿Sí? Y pues este como tal, el resultado que ustedes ven aquí, que ven ahí, que cambie de imágenes, ese es el resultado final del personaje, ¿no? Que es un personaje que monta en un caballo negro, con los ojos brillantes, tiene una sonrisa de maldad, tiene una ruana, el sombrero un poco más típico también, acompañado de un perro negro, demás, ¿sí? Entonces era ese ejercicio y eso fue lo que hicimos con todos los personajes, reunir características, mirar diferentes... mirar las diferentes características, las diferentes historias, qué cosas había en común, bueno, como en este caso de La Llorona, qué cosas había en común y Eso está muy cómo... interesante, muy interesante. Los rasgos, los detalles. Sí, sí, sí. Es que en ese caso, ellos mencionaban en la historia que ella cargaba un bebé muerto, ¿no? En una de las historias. Y pues yo sé que aquí se puso un poco gore la cosa, pero digamos aquí la idea era, pues, si el bebé está muerto, bueno, a nosotros nos contó un historiador, que toda esta historia de la Llorona empezó a surgir porque la gente dejaba abandonados a los bebés frente a los conventos, frente a las iglesias. Y los padres, para
pues evitar que la gente hiciera ese tipo de cosas, inventaban historias sobre mujeres que abandonaban a sus hijos y demás para que la gente no lo hiciera, ¿sí? Eh, y pues en este caso de La Llorona había una historia que era de que ella cargaba con su bebé muerto en brazos y pues lo que yo pensé, bueno, si es una persona que acaba de parir un bebé, que se quiere deshacer de él y demás, pues es probable que ni siquiera le haya cortado el cordón umbilical, ¿no? Entonces pues de ahí sale como esa propuesta un poco fuerte, eh, pero bueno, sí, eso fue parte de la exploración, ¿no? Hay otras historias parecidas de personajes, La Luz del Limonar, que también es una mujer que mata a sus hijos y demás. Y pues con el tema de la parte religiosa, entonces decidimos darle a ese personaje, esta imagen está basada en la pose, en la típica pose que tienen las figuras religiosas de la Virgen María con el niño Jesús, ¿no? No sé si sea, pues, yo no lo puse como tan evidente en el texto, Sí. pero sí creo que se puede ver claramente. Pues ese fue el resultado del personaje final de La Llorona, ¿no? Con todo eso que te cuento. Interesante. En esos proyectos veo que tienes rasgos, historia, detalles, hasta acontecimientos históricos, religiosos, políticos, de todo, ¿no? Culturales. ¿Cuánto Sí. tiempo desarrollaron este proyecto académicamente? ¿Un año de trabajo o es Eh, extra? yo creo que se trabajó más, porque aparte, o sea, nosotros hicimos la primera parte del proyecto Sí. y yo no cursé el siguiente semestre, no cursamos el siguiente semestre. Se tomó el tiempo para desarrollarlo con calma. Más o menos, nosotros empezamos como unos 2 meses antes, creo, de empezar el siguiente semestre a arrancar con las ilustraciones y demás, a Eso es, completar lo que nos uno ve ese faltaba. proyecto y uno dice, esto, lo que ustedes hicieron fue una hazaña, porque eso ni siquiera con un año y medio se logra. O sea, es un proyecto de mucha investigación, de mucho detalle, de mucha, Sobre todo eso. de esa etnografía, de ir a las personas, de analizar, de ver, sí, tiene demasiados detalles interesantes previos a una producción. Sí, sí, era más largo. Nosotros cuando lo propusimos no nos imaginábamos que fuera a ser tan largo, Pero lo la disfrutaron, verdad. que es lo importante, y se ven los frutos ya después de todo esto. Se sufrió y se disfrutó. Pero no, y créeme que los que no conocen este proyecto van a verlo como un punto de referencia muy alto, una hora muy alta, para una medición muy alta para lograr algo que se puede, ¿no? Y es que cuando a uno le gusta algo y se apasiona, pueden hacer cosas impresionantes. Todo es creer, Sí, ¿no? Tener fe, creer en la pues capacidad de cada uno. esa era la idea, ¿no? O sea, Mm. eso fue porque lo que yo te digo, yo ni siquiera sabía dibujar en digital. Y vea lo que llevó a esto. Eso es lo interesante que me has comentado, o sea, cómo la necesidad de un ejercicio te llevó a despertar una nueva cualidad en tu trabajo, ¿no? Una nueva competencia. Interesante los Sí, rasgos de la boca de este personaje. sí, Del señor. esa ilustración, esa no es mía, esa es de Kamuro. De hecho, Kamuro, bueno, yo sé que él lo conocen varias personas. Él me ayudó bastante, la verdad, con el tema del proyecto. Esa ilustración la hizo él. Pues realmente yo lo único que intervení fue un poco en el color al final, pero básicamente todo el trabajo lo hizo él. Sí, está genial. Y aquí él utilizó algo. Yo normalmente, bueno, yo para este trabajo, y aquí sí voy, bueno, vengo con este tema, utilicé diferentes métodos, utilizaron diferentes métodos. Digamos, para el tema de La Llorona, la bocetación que yo hice, por ejemplo, esto es manual. Este personaje de aquí a la derecha es Análogo. manual y el cabello es exacto, análogo. Y el cabello es en digital. Yo realicé varias ilustraciones como previas manualmente y después empecé a trabajar el proceso ya uy, se me escapó ahí, ya en digital. José, ¿cuáles son Pero los programas que tú, perdón te interrumpo, manejas para la parte de sketch, bocetaciones, de detalles de pincel, de dibujo? Photoshop,
Te lo digo porque en estas nuevas Sí, generaciones ellos me comentan de unas nuevas herramientas, unas nuevas tecnologías y uno queda como sorprendido, ¿no? Que ya existen nuevas plataformas y nuevas empresas que te dan opciones para hacer dibujo. Y no con sí, Photoshop, ¿no? O sea, hay caminos alternos también tecnológicos. sí, por ahí vi que hay otra suite ya desde hace añitos, Affinity Design, Ah, sí. o digamos en cuanto a ilustración, Clip Studio, pero Esa pues ha tenido mucha acogida por los estudiantes, ¿no? En sí, especial sí esa. es muy pro por lo visto, pero la verdad todavía no le he sacado el tiempo. Sigo Nosotros en somos Photoshop. todavía fieles a Adobe, a la, Sí, vieja guardia que de la llaman. vieja guardia. Eso, sí, claro. Ah, bueno, entonces digamos yo utilicé ahí parte manual. Ya cuando me fui sintiendo más cómodo con lo digital, ya sí empecé a hacer todo puramente en el computador. Además de que es más rápido, ¿no? Es mucho más rápido. Eso, por ejemplo, él lo hizo con una técnica que es de siluetas, que es, tú primero creas la silueta del personaje, esbozas una silueta, que es como lo que más o menos se va a ver, tienes idea de la forma, y ya de ahí sacas como que me gustó más esta pose, me gustó más este, escoges uno y de ahí, si tú te fijas, el de esta silueta fue que sacó, de la última, fue que sacó el personaje Interesante. como tal. Para los que manejan la parte de ilustración. Impresionante los rasgos, ¿no? De la boca. Es que Sí, quizás en una editorial o en un post de Instagram no se alcanza a apreciar el arte, ¿no? Muchas veces se pierde por el formato. Pero cuando uno ya tiene el original y uno le coloca el super zoom, la lupa, se dan cuenta el arte que hay en cada detalle, ¿no? mm, sí, Es sí, como para sí. tener una muestra en tamaño gigante, para ver los detalles y en la mejor impresión. Sí, de hecho, yo eso lo imprimí en afiche, Ah, bueno. esa ilustración, ¿Tienes, varias. tienes ilustras, tienes en la colección? Yo era así igual. Yo foto que tenía, la tenía en mi cuarto, no sabía por dónde más colocar afiches. Sí, Fotografías en gran formato. Hoy en día una foto de esas, imagínense el costo que tiene con retablo. Cuando yo exponía me llenaba de obras, pues yo era feliz y después acá no teníamos ni a dónde colocarlas y tocó empezar a regalar o a renovar. Sí, porque uno a veces se cansa de la misma imagen, ¿no? En el cuarto. claro, Bueno, si te claro, pasa claro. ese problema, aquí tienes todo el espacio. Puedes Ah, no, donarnos genial. una hora que te recibe. Bueno, Genial. José, esto también Eso. está muy interesante. Sí, bueno, eso ya es básicamente finalizando. Pues igual el libro está impreso allá en la universidad, ¿no? Entonces, Interesante, no sabía que en dónde lo podríamos conseguir, en biblioteca, biblioteca. la Ujú. biblioteca de la Universidad de la UDI, ¿no? Para los que de pronto no han Sí, conocido este espacio, sede de Bucaramanga. Chévere que sacaras, ahora tenemos nuevas sedes, ¿no? Si sabías, existe la sede de Barranca, el campus Barranca, el campus San Gil, y hace poco están ya abriendo el campus Bogotá. ¿Sí? La UDI ya llegó a la capital. Genial que ese proyecto se conociera por los tres campus. Y este medio que tenemos hoy, pues, trata de hacer el puente, ¿no? A articular y que también conozcan un poquito de tu trabajo en los otros campus de diseño. Interesante que tuvieran más versiones de este libro. Ojalá fuera virtual en ISO para que lo podamos ver. Pero bueno, por ahora el que quiera apreciarlo lo tiene en sí, versión única, ¿no? sí está impreso. Pues yo tengo una copia y obviamente está la copia de allá de la biblioteca. ¿Y no has pensado ya proyectarlo Ok. a un padrino editorial? En Porque es, producirlo. es Sabes que no. Lo que sí me gustaría es tomar las historias, porque es que las historias son muy interesantes. Hay material muy interesante y es que hay historias con una narrativa, o sea, no es una historia, no son historias cortas, son historias escritas con conversaciones y diálogos, pero, o sea, de esos hay unas historias impresionantes. Hay una historia muy chévere que, que bueno, si alguien la hace primero, genial. Si no, pues la estaré haciendo yo, que es de un personaje que se llama Uday, de Florida Blanca. Es como un espíritu que cuida a las personas que van por el bosque. Y eso tiene un trasfondo desde la conquista española hasta ahorita, pero no es una historia, la típica historia del mito de, no sé, o sea, ¿quedaron historias por fuera del libro, José? sí, o historias que no pudimos plasmar. O sea que esto puede Nosotros, tener continuidad. si esto puede tener continuidad. La idea sería, o sea, esto solamente es
Estos son los personajes y así se ven, ¿sí? Pero como tal historia no hay una, como una narrativa gráfica. O sea, esto es como para que alguien quiera tomar, si alguien quiere tomar ese proyecto y decir, bueno, ya tengo estos personajes, tengo estas características y demás, más o menos así se podían ver, que lo tome como referente para construir de ahí y para que mire también qué historias hay, y pues pueda tomar eso como base para poder empezar ya de ahí a sacar una historia, ¿no? Que eso es lo antes, ¿no? Eso es la creación de los personajes, antes de ponerse a hacer la historia, ¿sí? Entonces, pues es eso, es más como de arte conceptual. Pues era lo que queríamos como lograr con el proyecto. Nosotros queríamos abarcar más historias, muchas más, Lo y nos pueden hacer. enfocamos. Sí, pero ya la idea sería, si se hace, que yo sí quiero hacerlo, eso es tomar una historia y hacer la narrativa completa, digamos, ya sea la historia ilustrada o el cómic o lo que sea. Es interesante. Se pueden hacer historias como cómic y a futuro series. Imagínate una serie animada. Sí, hay un proyecto de eso, ¿no? De hecho, hay un proyecto de un corto animado, por ahí ya es viejito, pero estaba Sí, chévere dentro de lo que nosotros vimos. interesante. Muy chévere todo este ejercicio académico, ¿no? Y eso fue ya, está reciente, ¿no? Un añito, añito y medio. Sí, como un añito y medio, más o menos. Sí. Y bueno, José, ¿y qué tienes después de toda esa época? ¿Qué ha pasado en tu vida profesional? ¿Qué has explorado? ¿O qué otros caminos ya has desarrollado a partir de ese conocimiento que lograste con ese proyecto de grado? Pues mira que a mí el proyecto de grado me sirvió para trabajar en lo público. Es decir, pues yo estuve trabajando, no sé qué tan conveniente sea decirlo, yo estuve trabajando un tiempo en la alcaldía de Bucaramanga, eso, y realmente fue gracias al proyecto de grado, porque ellos estaban buscando un ilustrador y diseñador. De hecho, pues les voy a mostrar ahí como unas imágenes de cositas que se hicieron allá. Estaban buscando un ilustrador y diseñador que pudiera abarcar las dos cosas. Entonces yo lo que hice fue mostrarles mi Behance, pero ellos dieron en vez del Behance, llegaron de ahí al ArtStation y demás, y pues cuando vieron lo del libro, pues fue como que ya, listo, no, esto es lo que nosotros, pues no algo obviamente tan oscuro, pero sí este es como el nivel de ilustración que necesitamos para hacer las piezas que nosotros Medios de queremos. comunicación. Wow, y no, eso está muy Exacto. interesante. Sí, entonces estos fueron los trabajos que pues como que se hicieron allá. Sí, es que ya obviamente ya son otra tónica, sí, ya son otro tema, pero pues ahí la ventaja ya de poder utilizar la herramienta y de ya conocer la herramienta y pues ver cómo puede aplicarse, ¿no? Eso fue un mural, eso es de hace relativamente poco. Por ejemplo, eso para el día del reciclador. Y esa, por ejemplo, esa pieza, eso me demoré haciéndolo como, yo no creo que, si digo que 2 horas es mucho, ¿sí? Eh, Pero tiene un estilo muy bonito, como no es tan definido, es muy abstracto, es un trazo muy libre, muy ligero, ¿no? Y el concepto es fuerte, muy sí, exacto. retórico. Entonces ahí voy, de hecho, con lo que tú Y vas dices. colocándole tu ingrediente de diseño publicitario, de diseñador publicitario. Eso es lo que Como es el sello, diseñador. todo lo que pasaste por la agencia, los conceptos, el copy, la retórica. Sí, Interesante. yo creo que yo no hubiera aprendido a dibujar en digital rápido si no hubiera conocido Photoshop antes, obviamente. Sí, ya era como, conocí la herramienta, entonces ahora como la aplico a eso. ¿Cómo? ¿Tu proceso ha sido intuitivo o como que has enriquecido ese ejercicio de la técnica de la pintura digital gracias a algunos referentes o fue muy explorativo? De todas las que mencionaste. Sí. Sí. Por ejemplo, bueno, hay un apartado que yo quisiera hacer. No sé que de pronto vamos ya con un poco más de tiempo, pero entonces voy a hacerlo rápidamente. Y es particularmente a mí me encanta ver películas, ¿sí? A todos. Y sí, pero a mí no me gustan mucho las películas de cómic, pero las películas que más me gustan son de cómic, ¿sí? Entonces, pues, íbamos a darles como unos frames y ustedes ya se van a dar cuenta de la relación
de la parte de las películas con el trabajo, ¿sí? Que es, bueno, ahí. Eso es de, sí, eso es de Sin City, que pues son películas que son basadas en cómic y que los cómics también tienen una ilustración brutal y que de En hecho lo que especial hace... esta, ¿no? Tiene ese proceso gráfico que uno no sabe cómo llegan a esto, ¿no? Sí, Brutal. es brutal. Algo que me gusta, mira, por ejemplo, los planos, como ellos trabajan muy bien en la iluminación, lo hacen muy calcado del cómic, eso, pero es brutal el manejo de luces, de sombras, los contrastes. Mira, por ejemplo, aquí se puede ver la máquina de escribir, ¿no? Que ahí debería estar en total sombra, pero ellos la destacan ahí de alguna manera. Estos planos, sí, que son como muy simbólicos, son espectaculares. Bueno, 300, me parece, a nivel visual. Y marcó un hito en la parte del retoque, en esa época, en toda la colorimetría, en todo, queríamos hacer ese efecto. Sí, es brutal. Y es que es lo que pasa cuando ellos traen lo del cómic al cine, ¿no? Y tratan de imitar la gráfica, pero ya con un film que es, no es la herramienta de tinta china, es hacer un film y que tenga como ese mismo efecto, ese mismo impacto. Lo que tú estás Entonces, haciendo mención es prácticamente lo que busca el modelo de la creatividad contemporáneo. Hay un artista, hay un diseñador, un gran escritor de ese tipo de teorías y se llama Ferguson. Y él habla de que la creatividad se basa en 3 fases, que es la copia, la transformación y la combinación. Y en estos ejercicios de cine y digital, lo que hacemos intuitivamente es eso, es buscar cómo a partir de esas pequeñas elementos que nos sirven como inspiración o procesos que adquirimos, se van combinando, se van transformando y se van combinando y van saliendo nuevos productos, ¿no? Nuevos estilos. ajá. Y eso que tú dices es muy cierto, porque digamos, al menos a nivel de dibujo, pues yo creo, no sé, yo creo que todos iniciamos copiando cosas que nos gustan y tratando de dibujarlas, ¿sí? Y ya después de eso es que uno dice, bueno, ya va adquiriendo la capacidad y ya como que se pone en el plan de hacer sus propias ideas, ¿no? Bueno, esto es de Watchmen, que también es tremenda película, súper, súper, súper recomendadísima, dura como 3 horas y media, pero vale la pena. Tienes que pasarnos en un apartado cuáles son las películas y cuáles son los referentes favoritos de Josué Plata para nosotros, para tenerlo Yo diría, en un mood board y compartirlo en redes. yo diría que esos, es básicamente estas tres, a nivel visual, y que más, porque pues como que me impactaron hace años, fueron esas películas, que son Watchmen, Los Vigilantes, se llama en español 300, y Sin City, La Ciudad del Pecado, que es tremenda película. Y bueno, ya digamos a partir de lo que yo te comentaba ya del trabajo de ellos, entonces fue que empezó como esa búsqueda también ahí Del cine aplicado en tu ilustración, ¿no? sí, en la fotografía. Y en la fotografía. En la Tienes fotografía, todo, sí. de todo el recorrido. Sí, total. Eh, bueno, no sé si prefieras, yo tengo aquí como una colección de trabajos personales y Claro, tengo, tranquilo. sí, y tengo Algunos que tú también, quieras destacar. Y otros vamos a invitar a que la comunidad, los estudiantes, la gente interesada, pues explore tu red social que la vamos a compartir aquí en Udiradio Udigráfico y que vayan, ingresen, que te sigan, que exploren tu trabajo y que estén pendientes de todos los tips que tú coloques en redes, ¿no? Tú eres muy activo en eso y ahí pueden encontrar cositas que les puedan servir, ¿no? sí, pues de hecho, si quieres, lo puedo mencionar de una Vamos a vez. colocar ahí. En Instagram ahí aparezco como josueplata.art Art. y yo ahí voy subiendo todo desde que empecé. No, recientemente no he subido los trabajos de la ilustración del proyecto de grado, Uh-huh. sí, que pues quería compartirlos, como el libro no está impreso y pues no está tampoco, o sea, para que se puedan ver, sí. Ok. Pero entonces ahí yo subo todo lo que voy como rayando, dibujando, sí. Un Ahí proceso. voy. Sí, y de hecho creo que se ve el cambio desde que tú miras desde el inicio. Cronológico, claro, Mm. la línea.
Entonces es interesante por ese lado. Antes hay más cosas manuales y ya después empieza a ahondar la Yo me parte acuerdo digital. cuando usted estaba en clase y estaba ahí con el papelito, el sketch, rayando. Mm, Yo lo veía sí, dibujando y ¿qué será que está haciendo Josué? Está empezando su historia, su nuevo capítulo de profesional, la sí, nueva ¿no? temporada. Ok, bueno, Los cuadernos están llenos de dibujos, de hecho. eso es muy bueno. Mm, Hace poco hubo un especial de la temporada anterior. Conocí en Palermo una compañera. De pronto podemos hacer un ejercicio que se conozcan. Voy a comprometerme a que te conozcas con ella, que compartan su experiencia. Ella se uf, llama Juliana Koexner, es una bueno, de Buenos Aires capital, y ella maneja la parte como profesora del sketchbook como profesión de conocimiento psicológico y personal. Y a partir de ese ok, ejercicio, ella hace unos procesos creativos de ideación muy interesantes donde la gente se conoce a sí misma a partir del sketchbook. Y hace un ejercicio de ok, esa parte que combina la psicología, el diseño y es diseñadora de modas. Y está estudiando psicología. Entonces, imagínate esa interesante. combinación en el ejercicio del sketchbook, ¿no? De ya le mete la parte psicológica al asunto del diseño. Y es muy Sí, interesante, interesante que ustedes se crucen algunos conceptos y a ver cómo ves el ejercicio y hacemos de pronto un taller interesante a futuro. sí, estaría interesante. Ujú. Me, Vamos a me hacerlo gusta, de hecho, para una próxima edición, a ver cómo se conocen y qué sale de ahí, un ejercicio creativo interesante. Bueno, entonces aquí nos estás mostrando lo nuevo, ¿no? sí, pues como que ya la parte digital, lo más reciente, ¿no? Lo más reciente. Sí, básicamente tratando de resumir, a mí me gusta mucho trabajar con texturas, ¿sí? De hecho, me gusta mucho que la ilustración digital se vea como una pintura, que incluso la gente pueda dudar de si es realizado manualmente o digitalmente, ¿sí? Como en este caso que la imagen tiene textura de lienzo, ¿sí? Entonces trato de jugar mucho con eso. De hecho, pues si tú te acercas, te vas a dar cuenta de que tiene como diferentes tipos de trazos, pinceles. En parte, en parte también es Parece que, una experimentación. sí, parece que Dime. se sintiera la textura de un espatulado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, digamos, la idea, al menos en mi caso, a mí sí me gustaría explorar técnicas manuales y creo que el ejercicio en digital, de hecho, es como tratar de llegar a lo que en teoría a mí me gustaría ver en lo que se hace, ¿no? Aquí tengo como un par de retratos que pues es con lo que más me gusta. Pero bueno, aquí puedes ver más o menos un poco del proceso, ¿no? Yo siempre inicio con una base como gris oscura y pues si ahorita alcanzamos les voy a mostrar. Entonces lo que voy haciendo es añadiendo detalle y añadiendo puntos de luz hasta que la imagen se completa de esa manera, ¿sí? Eh, pues básicamente en eso consiste. De nuevo otra vez el tema de las texturas y demás, ¿sí? Eh, igualmente acá, ¿sí? Eso ya personaje ahí inventado pues también después de ver películas, eso también, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que ya, al menos a mí a nivel personal, me surge y me gusta hacer, ¿sí? Eso ya no es nada, eh, digamos que me hayan encargado. De hecho, yo pues el Instagram lo creé simplemente porque dije, bueno, yo hago muchos dibujos y pues aguanta que como mostrarlos en algún lado. Entonces empecé a subir todo eso a Instagram y así fue como evolucionando todo esto, ¿sí? Voy a hacer una pausa aquí. Esta ilustración particularmente no es la primera ilustración digital que hice, pero sí fue la primera ilustración digital que hice después yo hice unos cursos de doméstica, sí, ahí publicidad no paga, eso, tienen buenos cursos de ilustración, me gustan más que los de Creana, personalmente, eso, solo los de ilustración, porque Creana tiene muy buenos cursos en todo lo demás, mejores incluso que los de doméstica, me parece. Pero en ilustración se me gustaron mucho estos.
no recuerdo, Alexander, no recuerdo el nombre de el personaje, el profesor de ese curso, pero pues bueno, se llama Alexander, no recuerdo el apellido. El rollo es que, pues ya, digamos, habiendo mirado lo demás, entonces esa fue la primera ilustración que hice ya con conocimiento técnico como tal de cómo era el proceso de ilustración, ¿sí? Y pues si me permites, yo preparé como unas imagencitas para mostrarles cómo era el proceso de esa ilustración. Unos tips aquí como para complementar, interesante. Creo que todos nos gustaría ver en acción cómo son algunos como pequeños detalles, porque un proyecto trabajado bajo tu autoría, me imagino, es de mucho tiempo, muchos detalles, ¿no? Sí, por ejemplo, eso, obviamente lo hice mientras estaba trabajando, pero eso fue de poco más de una semana. Obviamente no era como a mediodía que uno se sentaba a hacer eso, en las noches, cuando estaba el espacio, ¿sí? Pero bueno, algo particular de eso es que pues sí tiene bastante detalle, ¿no? Y bastante detalle, yo no soy como, o sea, de ese detalle de perfeccionar que se vea de forma realista el ojo y demás, sino más bien es detalle de texturas, ¿no? Las texturas Entonces, es tu fuerte, la ajá, era iluminación. como, sí, la iluminación y las texturas. Porque, por ejemplo, era aquí, bueno, yo veo, por ejemplo, estas texturas que se ven acá, por ejemplo, en el brazo, que se ve un poco difuminado, como textura de lienzo, no son aleatorias, y aunque varias sí son producto de los trazos que uno va haciendo mientras va haciendo la ilustración, pues a veces uno trazaba encima y decía, bueno, no me gusta cómo está quedando esa textura, probemos cómo queda este pincel. Y la gracia no era tal vez dejar el detalle del brazo, sino dejar el detalle del trazo que fuera agradable a la vista, ¿sí? Bueno, al menos obviamente a gusto personal, ¿no? Por ejemplo, esos detallitos de acá de la cadera, pues sí son como detallitos de textura que pues iba agregando después, ¿sí? Eso es, el personaje es la gula, estábamos tratando de representar la gula, y pues yo hice a la gula de Tango, que ya había comido tanto, que pues se le había reventado la barriga y pues estaba comiendo eran ya sus El propios mismo. intestinos. Estás Sí, haciendo una nueva serie de los pecados. de pecados capitales. Eso fue un reto que nos pusimos con los compañeros de trabajo, ¿no? De ilustrar los pecados capitales. Que ¿Y también... ya han materializado más pecados o están en proceso? Sí, no, ellos hicieron sus versiones, solo que ahorita no las tengo a la mano porque eso Ah, fue hace bueno. años, eso fue hace rato. Pero interesante, podemos ver cómo fue el proceso. Mira, ahí estoy apreciando cómo empezaste, ¿no? La línea de Sí, tiempo. de hecho, pues empecé con un mood board, ¿no? Ujú. Es el mood board, para los que no lo saben, es como un tablero, por decirlo así, de referencias visuales que tú tomas para lo que vas a realizar. Entonces, pues yo miré mucho ArtStation, que eh, creo que lo habíamos mencionado ahorita al principio. Es una página donde diferentes ilustradores suben sus portafolios, y en ArtStation pues empecé a mirar muchas referencias, varias imágenes de esas son tomadas de ahí, de esos personajes. Entonces yo más o menos tenía en mi cabeza que el personaje debía lucir por ese estilo y la ilustración debía lucir por ese estilo. Me gustaba mucho el personaje de Sméagol del Señor de los Anillos, y de Ujú. hecho se parece creo que bastante al final. Sí, Entonces fue como mi referencia principal en cuanto a color y demás, ¿no? De hecho, si tú miras la imagen final, en cuanto a color, es muy similar el tratamiento. Se nota que es muy referenciado de ahí. Eso también es importante para mí, ¿no? Que tenga la imagen un look muy cinemático, por así decirlo. Eso, bueno, te comparto. Esa particularmente, sí, aquí no tengo toda la bocetación, solo tengo el boceto final. Yo hice un proceso de bocetación antes de hacer esto, donde miré diferentes opciones. Los voy a subir a Instagram, de hecho, ya que me parece buena idea, bueno, ya que lo estamos hablando. sí. No, y ahora con Eh, estas nuevas plataformas que tú muestras todo con un reel, con un proceso audiovisual, está cogiendo mucha fuerza, hasta se enriquece todo ese tipo de cosas, ¿no? Con el sí, tiempo, toca. Mm. interesante.
Bueno, eso está hecho con rapidógrafos, marcadores tanto negros como grises para hacer las sombras. Nos recomienda a los que están empezando a manejar marcadores de esas gamas, negros, grises. Sí, hay unos, aquí los tengo, es que no recuerdo la marca. Y de hecho creo que es que duran muchísimo. Dame un segundo. Ay, bueno, miento, no los tengo acá, pero creo que son Cores, Kores. Igual, cuando ustedes preguntan en las papelerías de la UIS, hay varios, ¿no? Pues he utilizado diferentes marcas, pero la verdad ahorita no las tengo así en la cabeza. Rapidógrafos, los Stapler de siempre, y ya. Sí, pues eso fue como un rayón así a lápiz rápido. Ya tenía la idea, entonces pues, en vivo salió muy rápido. Ya que fue cuando lo pasé a digital y ya estaba mirando qué era lo que quería. Entonces, si ves aquí me referencié mucho del tema de las piedras, bueno, que lo tenía acá, del mood board. Sí, el mood board. Sí, más o menos ya trazos rápidos para mirar cómo era que quería que quedara el personaje. Luego empecé pues a rellenarlo de color y de nuevo, como tratando de bosquejar con color por encima cómo quería que fuera ese resultado final. Y básicamente lo que viene después es ya el trabajo que es de tiempo y de paciencia, que es de empezar a añadir y añadir y añadir detalle, ¿sí? Mira que aquí las texturas no están todavía detalladas, eso fue ya la parte final, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso. Al final, esto ya es poco antes de terminar, al final yo lo que hago, eso sí siempre lo hago, es termino la ilustración, tú la puedes ver aquí bien, se ve aparentemente bien, pero lo que trato es de jugar un poco con luces para generar atmósfera, ¿no? Entonces ya es como lo que se puede ver acá, que se puso una luz cenital, que lava un poquito la imagen aquí, el viñetado, que es la parte como oscura que se ve en los bordes, que es un defecto de las fotografías en teoría, pero que se utiliza como un recurso. Y esa parte tú la haces con capas, con modos de fusión superpuestas para dar ese tipo de iluminación. A veces pinto el viñetado, a veces lo hago, cojo la imagen, la plateo, la mezclo toda y pues ya en cámara RAW le voy añadiendo efectos. Sí, le añado filtros, es que esa es la ventaja de pronto haber explorado tantas cosas, ¿no? Que de pronto yo veo que hay gente que pinta así porque siempre ha sido ilustrador, pero entonces uno dice, no, pero eso en retoque uno lo hacía así y se puede hacer más fácil así, ¿sí? Entonces, que no, que voy a utilizar, por ejemplo, una separación de frecuencias, que es me imagino que lo que también estás enseñando ahorita en Photoshop, para Se aplica, retocar. pero se trabaja más que todo, o lo conocemos más para la parte de retrato y de publicidad, ¿no? Pero no en ilustración, inclusive. No sé si tú lo has trabajado para ilustración. Sí, sí, Ver, yo ahí utilizo está todo, una técnica todo, que tú todo, la todo. aplicas en otro campo. Interesante. Sí, 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 sí. Eso, y pues, bueno, sí, ese básicamente es el proceso. Mm, Ahorita es muy diferente, ahorita es algo más parecido a esto que te muestro aquí, que es que hago una mancha, por ejemplo, eso fue un ejercicio más de exploración, hago una mancha y en esa mancha es que voy buscando la forma, ¿sí? Entonces, por Es ejemplo, muy interesante, muy experimental, ¿no? sí, es la idea. A veces uno tiene ya la figura más o menos en la cabeza, entonces, pues la mancha se parece más a lo que tienes en la cabeza. Pero esto, por ejemplo, fue totalmente aleatorio y pues yo vi aquí que surgió como una cara y lo que hice pues fue completar la imagen, ¿no? No se percibe, yo sé, yo lo veo clarísimo, no, tal vez la gente no lo ve clarísimo. Aquí hay una chica acostada, está el rostro, el brazo, aquí está, se alcanza a ver el seno Y yo veo también, la la cadera. espalda, o no sé si es la espalda, Sí, sí, la que la está la cadera, espalda, la pierna, el pero lateral. sí, es lateral, es eso, es como de buscar la forma, ¿no? Aquí pasa similar. Uy, eso es viejísimo. Eso lo hice cuando todavía no sabía. Eso
por ejemplo, eso es foto e ilustración, ¿no? Estos dientes son de una fotografía, pero están dibujados encima las grietas y demás. Los ojos también, la lengua también. Interesante los que trabajan, los que les gusta esta técnica, ¿no? Cómo a partir de una fotografía o de pedazos o fragmentos de una foto se combinan con ilustración digital. Interesante. Sí. Ah, bueno, aquí está lo de la separación de frecuencias en la piel. Mira la textura de Sí, la piel. chévere. Y en ese Sí. caso, ¿tú trabajabas esta imagen a 16 o a 8 bits? A 8. A 8 para una A 8. ilustración. Sí, sí. Ahí es falta de recursos de computador. Sí. Sí, es, para los que Pero no conocen la separación de frecuencia o queremos como informarles, es una forma de retocar como por frecuencias o por distintos caminos la textura, el color y los detalles que es la paleta. Y se va haciendo todo por separado y al final se unifica, ¿no? Todo con una fórmula matemática para llegar a ese resultado de mucho detalle, ¿no? Y vean, no sí. sabía, no conocía, por ejemplo, eso que tú me haces mención, que esa técnica se combina para otra. O sea, haces el ejercicio de la creatividad de Ferguson. Sacas técnicas, combinas, perdón, transformas y a partir de eso combinas y salen nuevos ejercicios y nuevos procesos. Muy interesante. Te felicito, Sí. José, y pues es muy chévere lo que nos compartes porque ofrece como muchas alternativas y nos pones a pensar todos los caminos que se pueden hacer y todo lo que podemos experimentar combinando, experimentando y colocando en práctica todo el ejercicio sin cerrarse a un estilo, sino aprender de todo en el camino y llevarlo en un momento ya a una profesión, ¿sí? A un proyecto. Cuando tú compilas y es como un bombril, ¿no? Una esponja. Tú recibes información, conocimiento y al final no hayas en que buscas el espacio para aplicarlo, ¿no? En una obra. Sí, sí, claro. Eso, sí. Pues es que es eso, lo que tú dices, es una mezcla de todo. Sí, es el resultado final. Bueno, digamos así por encima, eso era como lo que tenía por mostrarles. Y de pronto hay una parte de trabajos con técnica tradicional, pero pues todo eso que ustedes pueden ver acá, eso está ya eh, en redes sociales, están demás, y que pues eso siempre lo iba subiendo a medida que lo iba realizando. Eh, ¿También pero tenías otros espacios para mostrar los procesos aparte del Instagram? bueno, sí, entonces, exacto. Entonces ahí vamos. Está pues la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram es donde Sí, la más más, fashionista. más fashionista, donde más trabajos hay. Sí, donde Hay lo un conocen a poquito, uno, y los que no lo conocen lo encuentran a uno. Ok. hay Ay, un qué genial poquito, bueno, esto. Manejas a veces también sí, unos timelines, unos timelapse para manejar cómo es el proceso tuyo, ¿no? sí, ese es el que tengo ahí. Yo normalmente subo las imágenes, la secuencia de cómo fue el proceso de ilustración, pero pues bueno, hay de todo un poquito. Si no es en Instagram, también pueden en ArtStation, aparezco como Argentus, tal vez es más, bueno, José Plata también lo pueden encontrar. Ese era como el nombre que tenía, el nick que tenía antes. Ahí están las ilustraciones que, digamos, he hecho en nivel digital. Se pueden Eh, apreciar, me imagino, de mejor formato, de mejor resolución. Están en buena resolución. También hay procesos. También está el artbook. Ahí también subí fotografías del artbook. Bueno, ahí pueden mirar eso. Interesante, no conocía este espacio. Para los que nos gusta o tenemos curiosidad de empezar a conocer este estilo, ¿no? O profundizar en él. Sí, en ArtStation, de lo que pueden encontrar, y de hecho es una fuente de inspiración brutal. Es mucho arte digital, mucho arte conceptual. Es brutal. Eso. Y pues la última es en Behance. Que es el más comercial, ¿no? Pero en Behance sí, Behance es más como... Aquí lo tienes como más enfocado al diseño publicitario, por lo que veo. Ajá, sí, eso es lo que muestro cuando de pronto, no sé, alguien quiere hacer una marca o ese tipo de cosas, que ahí también se aplica el dibujo, obviamente, y demás, sí. Pero bueno, digamos que en cuanto a redes es eso.
ya tenemos para compartir y para aprender un poquito de tus redes. Genial, Genial. José. ¿Qué le queda uno con las ganas de aprender? Pues, ¿cómo será que José hace todas esas maravillas en acción, en vivo? Que nos muestres un poquitico de lo que tú haces. ¿Tienes el tiempo, el espacio, Sí, algún claro. tip? Sí. No sé cómo. Lo único que me preocupa es El que creo espacio que aquí de este habla. programa, no te preocupes que esto va a ser segunda parte. Y la segunda parte es Josué en acción. Así que a partir de hoy, de este momento, pues ya el ejercicio es, yo creo que todos tenemos la intriga de saber cómo hace lo que hace en esas piezas, o cómo por lo menos tener unas bases para arrancar a hacer una pieza de estas tan interesantes. Listo. Voy a abrir aquí un PSD de algo que ya hice y voy a He tomado mostrarles. nota de algunas cosas que has mencionado. Por ejemplo, me parece muy interesante la parte de las escalas de grises, la gama de colores de negros, ¿no? Y grises como para aprender a hacer un boceto, aprender desde el gris, como a empezar a generar el volumen, a definir el elemento, la ilustración, ¿sí? Unas Sí, cosas muy interesantes de cómo a partir de una mancha puedes crear diseño y cómo también podemos generar una combinación de técnicas mixtas entre fotografía y entre ilustración. ajá, Bueno, ajá. aquí estamos en Photoshop. Sí. Se me va algo. Ah, sí, hay un libro muy bueno, de hecho, de los libros que están ahí en la universidad, que se llama, y aquí lo tengo apuntadito, porque lo quería mencionar, se llama El dibujo de luces y sombras a su alcance, Genial, no de, lo de conocía. Bernd Hogarth. Él es el ilustrador de Tarzán, los cómics viejos que no veían vanguardia. Eso, ese libro es súper bueno, de ahí más o menos es de donde parte un poco el proceso, ¿no? Pues que Recomendado entonces para todos los estudiantes. recomendadísimo. Bueno, voy a hacer algo rápidamente, voy a hacer lo que puedo hacer aquí rápidamente y Cuando espero estás que en la hora sea. del brunch, del almuerzo o en un receso. Ajá. Entonces, básicamente, que creo que bueno, ya lo he dicho varias veces, yo lo que hago es iniciar con una mancha, ¿sí? Vamos a darle aquí un poquito más de opacidad. Digamos que voy a tratar de hacer aquí lo que se me da mejor, que es hacer un tipo de rostro, ¿no? Entonces, pues, trato de hacer la mancha, empiezo desde un principio con diferentes pinceles, tratando de ir de pronto aplicando texturas y de ir probando eh, como que va saliendo. Sí, lo que yo te decía, tal vez a veces es un poco experimental la cosa, pero pues digamos que la idea es no tener todo controlado y eso me costó aprenderlo un poco, que no puede como tener el control de todo lo que hace, sino más bien con, pues, mirar qué es de ese azar que puedo tomar, que me sirve Del para. accidente, del caos, ¿no? Esto es muy interesante. Te cuento que tú lo que estás haciendo lo he escuchado de otros científicos que he podido explorar en mis estudios, maestría, y es muy interesante lo que estás tú intuitivamente haciendo, y es dejarte llevar por la intuición gráfica, ¿no? Como una intuición visual. Y poco a poco tu intuición te va formando y te va indicando cuál sería el camino. Y Exacto. se van relacionando los elementos poco a poco. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí ya tengo una base que vendría siendo la mancha y pues lo que hago es empezar a aplicar como pequeños toques de luz, ¿sí? Obviamente hay que definir una dirección. A mí, a gusto personal, la luz que más me gusta es la cenital, es decir, la luz que viene desde la parte superior casi que totalmente de la Más cabeza, dramática, ¿no? es más dramática, entonces digamos que la tengo ahí un poco ya. ¿Y tú no crees que esos personajes que se van plasmando son como recuerdos que tú tienes? De pronto, no sé, inconscientemente, en tu inconsciente vas grabando como unos flashbacks, unos fragmentos o unos keyframes de imágenes que tú guardas y las estás plasmando, o es algo como que a veces muy, muy de la forma. Pues realmente las ilustraciones que yo hago a nivel personal son por situaciones que me pasan a nivel personal. Es decir, eh, situaciones con personas. De hecho, tú vas a ver retratos ahí, esos retratos o son de personas que se conocen
o conozco, o personas que te marcaron. Sí, a veces no son exactamente esas personas, No pero sí pintarías a tienen, una exnovia, ¿no? sí tienen A algo. un examor por ahí en forma de monstruo, No, 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 no. ¿no? No, Pero me pero imagino que sí hay es, inspiraciones, ¿no? O referentes como personales que los llevas a una obra, ¿no? O que te marcaron sí, en el cine. las películas son un referente grandísimo. Por ejemplo, con el tema de las películas, muchas veces después de ver una película es que me dan ganas de hacer un dibujo. Y varias de las ilustraciones que están ahí son precisamente En por mi eso. caso me pasaba con la fotografía. Hice una vez, cuando estaba de moda, por ejemplo, Games of Thrones, hice una serie inspirada en la silla, en el trono, ¿no? Y en los personajes. Y lo hice, recreé los personajes, recreé el vestuario, recreé la iluminación, todo. Un trabajo de dirección de arte. Pero es chévere cuando uno tiene ese referente en el cine, ¿no? El cine marca. Sí. Y que el cine a su vez tiene el referente en el arte y así como que todos se van ahí alimentando, por así decirlo. Tú no Sí, traes un pincel de punta, ¿no? Que uno trata siempre como el difuso básico. Tú manejas la textura básica que tiene el Photoshop, ¿no? sí, es que ahí, bueno, ahí hay una diferencia importante. Yo al principio pensaba que uno tenía que dibujar así, Sí. Con lo que con el uno pincel de trata, punta. sí, el que te define como el pincel de simétrico, con las medidas simétricas, porque así le enseñan a uno, ¿no? Todo tiene que ser radial, concéntrico. Pues digo yo, con el pincel de línea, a dibujar los trazos, a dibujar los bordes y Sí, demás. Pero ya cuando, pues yo tuve una amiga. Ella es una pintora, es una pintora rusa, casualmente. Eh, y pues ella, la verdad, como que me influenció bastante en ese sentido, porque el trabajo de ella a mí me gustaba mucho, pero entonces yo le decía, bueno, ¿usted cómo pinta? Entonces ella me decía, no, es que yo hago manchas o yo hago cosas al azar y simplemente miro qué es lo que sale de ahí. Y a mí eso no me cabía en la cabeza porque yo soy interesante. tiendo a tener todo bajo control, ¿sí? Por lo que sí, tienes la escuela de la publicidad de una agencia, Ajá, ajá. donde todo uno tiene como medido, ¿no? Y los Sí, tiempos, no te puedes poner a experimentar porque hay que entregar el trabajo a la campaña para mañana, claro, entonces uno ahí va como a los resultados, a lo que es lo fijo, inmediatos. Mm. ¿sí? Y pues ya con ella, entonces yo dije, no, pues vamos a empezar a aplicar esto que ella me está diciendo y Bueno, y a vemos que tratar de ya hacer va manchas. llegando un chorrito de luz en el Sí, gris. Tú las luces las sí. haces en forma, ya estoy viendo, lo estás haciendo, bueno, tienes una base de capa, la capa 2, ¿no? ¿Y las luces tú las separas por capas o tú trabajas en el mismo proceso, en la misma Eh, capa principal? ¿O tratas de yo separar voy, luces, stock and board por separado? yo hago la capa primero de mancha. Ujú. Después, sobre esa capa, entonces empiezo a hacer una capa como de luces De detalle. intermedias, Ujú. por así Perfecto. decirlo. ¿Sí? Y cuando me siento plenamente convencido de que es lo que quiero, de que me gusta cómo se ve, entonces fusiono, fusiono capas. Pues así no me quedan pesados los archivos. Si quiero dejar algún rastro de cómo fue el proceso, lo hago, pero normalmente yo sí voy plateando, se llaman, eh, uniendo las capas, pues. Sí. Pues digamos, en este caso, a diferencia de una pieza publicitaria, no me parece necesario tener como un histórico, Son, porque son como estilos, ¿no? es que yo creo que de pronto en la publicidad es necesario porque si a ti te hacen algún cambio, Claro. entonces pues tú tienes las capas de ajuste, tienes todo esto y si necesitas modificar algo, entonces pues lo haces y listo, ¿sí? Bueno, algo que yo utilizo seguido y que tal vez no se utiliza tanto en ilustración son herramientas de licuado y todo eso, ¿no? Sí, a Eh, veces se trabaja un poco más para la parte de fotografía, ¿sí? uh -huh, uh -huh. Pero he visto que hay unos lo trabajan mucho para los rasgos, ¿no? Para definir rasgos. Y Ajá, también la ajá. herramienta de dedo, ¿no? O a algunos les gusta usar. Y también la herramienta nueva que ofrece Photoshop, que es la de transformación poligonal, ¿no? O sea, que es como que te deforma por pedacitos los elementos. Ajá, ajá. Transformación libre. Sí.
Sí, Interesante. todo eso, pues, sí, todo, o sea, lo que tú decías, ¿no? No es restrictivo, sino Ujú. es, más bien son herramientas que uno puede implementar. Sí, no hay Es, un bueno, método único. como que Eso. cada quien hace su método, pues. ¿Trabajas el aerógrafo en tu tablet? Veo que lo tienes Mm, desactivado, pero en ese caso tú poco lo usas cuando necesitas el no, aerógrafo. Porque el no, aerógrafo lo lo que, usas es como para punta, ¿no? Para definición. pues, y la verdad, mi herramienta en cuanto al tema de las texturas y demás son los pinceles, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, si quiero generar, por ejemplo, un efecto de chispeado de pintura, entonces pues tengo un pincel que me genera ese efecto, ¿no? ¿Sí? Si quiero generar un efecto, una apariencia de lienzo, pues también como que está ese pincel, ¿no? Entonces, pues es que es la gran ventaja de lo digital. Pues digamos, en este caso tendría que ya sea coger otro material, una espátula, para empezar a hacer Ujú. ciertas texturas y demás. Y pues aquí tú tienes la herramienta ahí a la mano y es como súper fácil hacerlo. Y si ves que, por ejemplo, la verdad no pensé que creo que está saliendo bastante rápido. Eh, Interesante. uh-huh. Tú decides, por ejemplo, un ejercicio de pintura que yo manejo es que a partir de los modos de fusión doy dock and burr. En tu caso no los utilizas o tú simplemente utilizas el pincel, calculas el color con una muestra oscura y aplicas el color limpio o a veces manejas modos de fusión para oscurecer un tono. Sí los utilizo, sí los utilizo. Ujú. Para los Los pinceles. utilizo, pero ya... Ah, bueno, aquí viene otra cosa. Eh, digamos, yo aquí hago la imagen en grises, no siempre es así, ¿sí? A veces tengo una paleta de color, defino antes de la ilustración cuáles van a ser los tonos de las sombras, cuáles van a ser los tonos de las luces, y con base en eso es que empiezo a rayar. Pues ahorita tengo una escala de grises, eh, y lo que hago es, para usar modo de fusión, entonces ya cuando doy color y demás, y quiero ver Ujú. el look final, entonces empiezo a usar capas de ajuste. Bueno, aquí lo único que restaría, digamos, ya teniendo el suficiente, como ya la idea en grises de qué es lo que se quiere, entonces pues yo normalmente ahí sí ya empezaría a añadir los detalles o las luces eh, con más detalle. Entonces ya sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tiene un brillo en la nariz, ¿sí? Vamos a más opacidad. Un brillo en la nariz, ¿no? Pues que tiene también aquí, debe pegar en la frente un poco Ujú. más, un poco más de luz. A ver. José, ¿dónde has conseguido esos pinceles como de óleo, textura en internet o has con una página que no reconozca y que nos quieras recomendar de pinceles, de brushers? Porque Esos siento que mis pinceles, compañeros tienen esos pinceles como una reliquia, ¿no? sí, aunque la verdad cuando a mí me los piden yo los comparto. Igual Mm. los pinceles, yo utilizo pinceles que vienen ya predeterminados con Photoshop. Ujú. Y creo que cada Utilizo vez han traído estos. más, ¿no? En la nueva versión creo que agregaron unos interesantes. Pues esos, yo tengo que, Pinceles la secos, versión, húmedos y pinceles de efectos especiales. sí, y esos son de ese Alexander. ilustrador Alexander, no recuerdo el nombre, pero pues son súper útiles. Creo que son los que más utilizo. Ujú. Bueno, a tomar Y notas ya. ustedes, los compañeros aquí, los que están quieren mirar y están tomando nota de los pinceles para que empiecen a descargarlos y a colocarlos en la práctica de sus próximos diseños. Sí, la verdad, pues yo sí recomiendo mucho el tema Bueno, de... José, hagamos un concursillo. Tú nos vas a donar unos pinceles, pero tienen que seguirte. Pongámosles ese reto. Sigan la página de José, háganle un comentario de cómo les pareció el magazine eh, y les enviamos unos regalos, ¿no? A ver. Pues lo que sí podría hacer es dejar un pack de pinceles en el link de la página del Instagram. Eso, lo que voy a hacer, más bien, ya que tú me lo dijiste, es subir esa ilustración
del monstruo ese que les mostré, que no la tengo subida ahí, y mostrar pues cómo fue el proceso, porque pues esa es como la ilustración más compleja, al menos ¿Cuál ha sido la eh, ilustración más larga que has hecho, José, de todos sus personajes? de los personajes, pues no sé, O en tu carrera como ilustrador digital, en esta parte, en esta fase de la ilustración digital, las ilustraciones más largas han sido las publicitarias, me imaginé. sí, porque pues obviamente Todo no el mundo siempre queda la interviene. primera, tienen que aprobarse, pero no creas, o sea, trabajar, digamos, al menos el trabajo que yo tenía en la alcaldía en cuanto a ilustración era mucho más agradable que el de agencia porque era más fácil, o sea, que me aprobaran las cosas, no había tantos ajustes. Tantos Así que filtros, ¿no? sí, Sí, y es que es de hecho complejo. casi todo lo aprobaban de una vez, entonces era como muy bacano por ese lado. Bueno, ahí ya puedes ver que tiene un poco más de detalle. Obviamente Claro. habría que eso, ya, ya es cuestión de qué tanto tiempo se le dedique, pero Pero muy interesante, José, lo que nos mostraste. No había visto, créeme, no había tenido la oportunidad de ver a un compañero cómo maneja el proceso desde cero de una pieza así como esta, ¿no? Por lo general son ya pregrabados, horribles, pero bueno, muy enriquecedor esto y le dan uno ganas en este momento de coger mi tabla y en ponerme a rayar. Es chévere. de hecho aquí voy a aplicar algo que tú nos enseñaste hace años, ¿no? Y que lo aplico para el tema del color, y Al es famoso el manejar las curvas. proceso cruzado, ¿la llaman? Ujú. Pero entonces es como buscando, bueno, si yo quiero, normalmente como el look de cine es por tendencia sombras azules y entre azules y amarillos, pues bueno, son colores que me gusta usar también. Eh, y pues uno trata como de ir consiguiendo los tonos. Y si ves que ahí ya va como saliendo algo interesante, eso también es muy experimental. Eh, Aquí es ya la parte en la que yo empiezo, bueno, ya después de hacer esto, empiezo a mirar colores, a mezclar, ¿sí? A utilizar filtros, por ejemplo. ¿Y cuáles filtros te gustan trabajar, que has experimentado de Photoshop? ¿Los filtros de fotografía o hay unos filtros que tú tienes ahí que son como los que traen los filtros de Instagram, ¿no? No, yo realmente, mira, el uso de Photoshop que yo conozco es súper básico. Ujú. Es súper básico, pero pues digamos que mientras tengo lo que necesito, eh, como que prefiero me gusta más quedarme como en lo simple. Digamos que me parece que Exacto. tengo suficientes herramientas Ujú. para trabajar, Con las entonces curvas. Y tú me dices que también te gusta trabajar a estas ilustraciones un proceso negativo, de color por negativo Lightroom o Camera Raw. por cámara RAW. Sí, entonces digamos que en teoría, ¿no? Digamos que Mm, ya tengo la imagen pegada. la imagen aquí, eh, digamos que lista, por así decirlo. Pues realmente, obviamente eso va a llevar mucho más trabajo en la vida real. Eh, pero digamos que bueno, tenemos algo que nos gusta. Entonces, cuando voy a cámara RAW, bueno, cámara RAW Es es, magia. es una herramienta. Entonces, pues aquí tienes la posibilidad ya, si quieres que la textura sea un poco más evidente, entonces Mm, utilizar ese tipo de herramientas, eh, los enfoques, ¿sí? Para ok. resaltar aún más esas características. Eh, El satinado, ¿no? También el granito. sí, el viñetado también que yo te mencionaba, por ejemplo, Ujú, también a veces pues uno lo hace aquí. ujú. Y Interesante. sí, Para oscurecer sí los es, bordes, como en una fotografía antigua. ajá, Y la parte de corrección de color también haces acá a veces. De pronto lo del el HCL, el laboratorio de color. sí, sí. Utilizo bastante esa opción para darle ese look cinemático, de pronto modificar los tonos de azules, modificar, sí, la, la apariencia pues en general de la ilustración. Y bueno, ya después de pasar
todo este proceso es que es que ya puede uno, digamos, tener sí, es que fue, bueno, de hecho fue bastante rápido, ¿no? Sí, pues sorprendente. La velocidad y destreza que tienes para hacer ya un proceso de diseño y darle forma. Pues Es yo normalmente... diferente. Y lo interesante es que ni siquiera tenías una línea definida de una foto, un dibujo. Fue así, experimental. Pues yo, la verdad, De la mancha. no... Sí, antes, obviamente, cuando empieza, no se mira mucho, pero ahorita, cuando hago mirando, es más como por el ejercicio, de mirar cómo es el color de esa imagen, O copiarla. que sí, pero como estudiándola. ¿Qué tonos hay en las sombras? ¿Qué tonos hay en los tonos medios? ¿Qué tonos hay en las luces? Cómo está la luz ahí. Sí, por ejemplo, esta fue algo así. Es de la serie de Yo Robot y empecé a mirar cómo era la imagen, que manejaban tonos rojos aquí en las intersecciones entre los tonos azules de fondo y los casi verdes de las luces. Entonces era como ir experimentando eso. Bueno, y aquí pues ya en lo que uno se demora realmente es en empezar a añadir todos esos detallitos, ¿no? Pues que yo quiero, que me gusta tal vez, no sé, que me gustaría de pronto aplicar algún tipo de textura, ¿sí? Entonces, eso me gusta de pronto cómo se ve, dónde quiero, uy, dónde quiero aplicarlo. Entonces, nada, y así es empezar aquí a experimentar y ahí se me volvió un poco loco el Photoshop, pero es por el mouse. Ya está cansado. Ya está cansado, no, es que el mouse ahí tiene un problemita, me toca solucionar. Pero sí, entonces como ir mirando de pronto qué se puede utilizar. Interesante. José, ya para empezar allá a despedirnos de los compañeros, una última pregunta. Técnicamente, ¿cuáles herramientas tú trabajas en tu ejercicio de ilustración? ¿Nos recomiendas manejo de alguna tabla de graficadora para los que están empezando? ¿Cuáles son las que nos puedes recomendar cuando están empezando a hacer este ejercicio? Te voy a mostrar. ¿Cuáles quisieras tener? Esa es mi herramienta de trabajo. No Esta es una bambú que tiene como 8 años. Sí, sí he querido pasarme tal vez a alguna tableta de pantalla, pero pues es que no siento la necesidad. Muéstranosla nuevamente. Sí, es una bambú. De hecho, yo cuando la compré porque ya había salido una nueva versión y pues salía un poco más económica, entonces Mis tenía muy buenas estudiantes a veces me características. han preguntado que quieren una tabla de imitación Cintiq. Sí, sí, sí. A veces no es necesario, miran, todo lo que logras con eso. No, esa tableta no tiene como 1200 y algo de niveles de presión. Ahora viene con 8000 y punta. Sí. Entonces Sí, no es tanto la flecha, sino es el arquero. Sí. ¿Sí? Igual con la fotografía, ¿no? Por ejemplo, A veces yo pensamos que hice... tenemos que tener la mejor cámara full frame, mejor dicho, esas de Sony, que ahora son la locura, pero no, es empezar, ¿no? Sí, Empezar. es eso. Y bueno, me Mirar imagino poco a cómo poco te se puede. harás tus ahorros para un nuevo juguete y ya experimentarás otra cosa, ¿no? Sí, esa es la idea. Muy interesante, José, todo lo que nos has mostrado. Genial todo ese ejercicio. Espero que sigas haciendo esas más series. Espero que nos sentiremos pronto una nueva versión de tu libro. ¿Sí? Que tu libro salga un nuevo tomo, una nueva serie. Estaremos pendientes de eso y que tus diseños se inspiren a cineastas, a directores de arte, a escritores y que Uy, hagan, sería chévere que tú llegaras a esas instancias y que pues un santanderiano claro. salga adelante en esos ejercicios. De mi parte, muchas gracias. Deseo que hoy fue un ejercicio muy interesante para todos. Estaremos pendientes de tu set de brushes que nos has prometido y próximamente invitarte a un espacio de clase para que te conozcan, para que rayen contigo, para que se diviertan aprendiendo lo que tú haces. Muchas gracias, Listo. Jorge, y pues no sé si quieras darnos unos mensajes a los estudiantes, a la gente interesada que está empezando a hacer esto, ¿qué les dirías de corazón y con pasión para que ellos se motiven a continuar sus ejercicios como diseñadores? Pues, ¿qué diría? Bueno,
en parte yo también estoy empezando a hacer eso, ¿no? Es decir, pues si bien yo llevo varios años ya trabajando como diseñador gráfico y he hecho trabajos de ilustración dentro de mi trabajo de diseño, pues digamos que hasta ahorita es que estoy arrancando de pronto a dedicarme más plenamente al tema. Pues yo lo que diría es que es una gran ventaja ser polifacético. Es decir, si yo en mi carrera, en la carrera tengo que ver, y fue algo que me gustó de la carrera, ¿no? Tengo que ver fotografía, que tengo que ver diagramación, que tengo que ver 3D, que tengo que ver otras materias, y no es lo que yo quiero hacer, pues no descartarlo, ¿no? Porque uno no sabe qué puede encontrar ahí que le pueda servir y que Importante. pueda usar como herramienta. Lo he escuchado este tipo de perfiles, a veces cuando se inclinan hacia una línea, y a veces lo siento como tensos en ese sentido de que no pueden buscar otras opciones o de que sienten que están de pronto desviándose de sus inclinaciones o de sus gustos, ¿no? Definidos desde antes. Y lo que tú haces mención es muy importante, que a veces uno puede tener un gusto particular, pero en el ejercicio del diseño uno tiene que ser abierto al conocimiento y a recibir y Sí. a no limitar, a no cuestionar el conocimiento que puedes recibir y más bien ser como una mente abierta para que vea que todos sus ejercicios, todos sus conceptos a la larga se complementan, son transversales y no sabes en qué momento, como el compañero aquí no lo expone en su trabajo, pueden combinarse y llevar a evolucionar en un estilo propio. Sí, y eso es. Bueno, Muchas Jorge, gracias. a usted muy encantado y espero que siga así de juicioso y de seguirlo como usted sabe que cuenta con nosotros y pues esperamos seguir viendo sus trabajos en las redes sociales. Muchas gracias. Vale, genial. A ti. Bueno, Bueno. y a todos, muchachos, muchas gracias por su tiempo, por este espacio y pues esperamos seguir también trabajando temáticas de interés, que les haya sido de su gusto este formato. Cuéntenos sus ideas, escríbanos al Insta, a las redes sociales, qué tema les gustaría ver y darle la oportunidad a otras personas que también tienen historias que contarnos y que esperan ser expresadas para la comunidad del diseño. Muchas gracias y hasta un próximo miércoles. Hasta luego.